CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa radiofónico de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas, a través de cimacradio.org. El día de hoy tenemos una entrevista con algunas compañeras pertenecientes a las Brigadas Violetas. Quédense porque es una plática, la verdad, muy interesante. Seguramente esta información les va a servir a muchas de las mujeres que nos están escuchando. Me da un gusto saludar a mis compañeras Ivonne de la Cruz e Ibero Palafox. Chicas, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo micrófonos. Gracias, Joana, gracias, Vero. A mí también me da muchísimo gusto estar en esta transmisión de Gafas Violetas, siempre con temas muy interesantes y siempre con muchas ganas de poder compartir nuestros pensamientos, reflexiones, saberes con las personas que nos pudieran estar escuchando. Nos interesa mucho conocer qué es lo que opinan las mujeres sobre esto que les estamos presentando. Les recuerdo que pueden buscarnos a través de las redes sociales de las Constituyentes MX Feministas, y también estamos en estas redes de CIMAC Radio. ¿Cómo estás, Vero? Hola, buenos días, Joana, buenos días, Ivonne, qué gusto estar con ustedes y con toda nuestra audiencia. Y sí, en efecto, este es un espacio para las voces de las mujeres. Como ya dijo Joana, siempre nuestras invitadas traen algo de interés para todas las que nos escuchan, porque creo que es muy importante que las mujeres estemos conectadas unas con otras y podamos fortalecernos con las ideas de unas, con los pensamientos de las otras y hasta con la charla cotidiana. Buenos días y qué gusto estar con ustedes. Las Constituyentes marcamos precedentes. Esta mañana queremos reflexionar o comentar más bien un texto que leí en un artículo de Amnistía Internacional, donde dice que la ONU espera que las mujeres alcancen la igualdad de género, pero ¿cuándo la van a alcanzar? Según este informe de la ONU presentado, dice que para que haya una total igualdad de género, tendrían que pasar 300 años en el mundo, porque para que todas las mujeres del mundo vivan en situaciones de igualdad y de justicia y de equidad. Y que bueno, que por lo menos serían en 140 años, se podrá tener unas representaciones femeninas de las mujeres, sobre todo las feministas, porque precisamente esto cuestiona por qué muchas sociedades y muchos grupos dicen que las feministas no hacen nada, las feministas solo están para alborotar, las feministas están para meterles ideas en las cabezas a las mujeres, pero cuando se ve todo este trabajo del feminismo, toda esta tarea de las feministas de visibilizar las situaciones de las mujeres, estas situaciones de violencia, situaciones en las que las niñas padecen abusos, hasta matrimonios infantiles que pues son forzadas a tener una relación sexual a veces a los 9, 10 años, que es un crimen, es una situación, es una verdadera tortura, y muchas situaciones más, los feminicidios, todas estas situaciones, ¿por qué no se hablan tan abiertamente? Porque los gobiernos, las sociedades patriarcales, pues por supuesto lo ocultan. Entonces esa es la tarea del feminismo, hacerlas evidentes y tomar acciones para que realmente se acabe con estas violencias hacia las mujeres. Entonces, este es un tema fundamental. ¿Por qué debemos de existir las feministas? A mí me hiciste recordar que he escuchado a varios hombres y mujeres analistas que afirman que el feminismo ya no es necesario, como dando a entender que ya se hizo lo que se tenía que hacer para que el mundo sea mejor y en este momento ya es mejor y ya todas las acciones que vienen de parte de las mujeres activistas feministas ya pues están de más y son rebasadas, ¿no? Y cuando yo escuchaba esas palabras o he escuchado esas palabras, a mí me sorprende mucho y me parece que es el reflejo más bien de la ignorancia del tema, que ante el desconocimiento lo que creen es que ya vivimos en un
mundo rosa, donde las mujeres ya estamos felices o somos felices y ya vivimos en condiciones adecuadas. Pero si nos adentramos a la realidad, sabemos que no es así y que constantemente los derechos ya reconocidos se tienen que estar procurando y resguardando porque vienen nuevas legislaciones impulsadas por pensamientos patriarcales que deciden que se están dándonos muchas libertades y entonces eso se tiene que quitar. Y también me genera esta idea de la necesidad precisamente de que existan mujeres con pensamiento crítico y feminista es más importante hoy que en cualquier época o igual de importante, precisamente por esos discursos tergiversados que se dan sobre los feminismos, sobre el feminismo y sobre lo que queremos las mujeres y que se riegan más fácil porque son como muy digeribles y banales y no tan estructurados y las personas ni siquiera los razonan o los piensan, solo los aceptan, ¿no? Así de, bueno, entonces ya no necesitamos al feminismo, pues ya, no hay que estudiar feminismo y que se acabe, pues ya ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que las mujeres reflexionemos sobre eso. ¿Por qué necesitamos, por qué es necesario que existan las teorías feministas y cómo debemos de seguir preparándonos para que esto pues no se cambie, no se acabe? Así es, la verdad es que es lamentable ver cómo muchas mujeres pues siguen cegadas por un sistema patriarcal, obviamente, que ha permeado toda su vida, ¿no? Desde que nacen, el hecho de quedarse con estos estereotipos. Y es muy triste ver, porque de verdad que para ser feminista debes de estudiar, no nada más es decir, yo soy feminista porque voy a la marcha. No, 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 perdón, o porque soy mujer, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que conocer, tienes que saber toda esta historia en la que las mujeres hemos sido rezagadas, secundadas, oprimidas, golpeadas, maltratadas, y que si hacemos realmente un análisis, lo seguimos siendo. O sea, los feminicidios, perdón, siguen a la alza. O sea, va empezando el año y ya tenemos varios feminicidios que están, pues obviamente abriendo este año 2025, ¿no? Y feminicidios realmente escabrosos, ¿no? Por ahí apenas escuché de una situación de una chica que se llama Leuteria, que fue asesinada por un compañero de trabajo que era policía municipal en Guerrero y que o sea, la mató a puñaladas, 30 puñaladas, y que me digan que no es necesario el feminismo, que no es necesario las leyes, que no es necesario seguir, o sea, cada vez que avanzamos, seguimos creando, las feministas siguen creando leyes para poder, pues de cierta manera, blindar todas estas injusticias que siguen, que nos siguen ocurriendo a las mujeres. Tenemos la ley Ingrid, tenemos la ley Olimpia, tenemos la ley Monse, la ley, híjole, son un buen de verdad, ahorita se me van, pero son La 3 de demasiadas, 3. la 3 de 3, nuestra amada 3 de 3 contra la violencia. ¿Y qué es lo que sucede? Los hombres siguen, bueno, estos machitos, siguen buscando la manera de colar nuevamente este sistema patriarcal. Lo acabamos de ver en las elecciones pasadas, en donde con estos cambios en las leyes que se les ocurrieron a algunas personas por ahí y decir que cualquier hombre se puede identificar como mujer y que estos tipos utilizaron esas grietitas que dejan por ahí abiertas en las leyes para poder decir que ellos se identificaban como mujeres y poder contender como mujeres, ¿no? Y ocupar un lugar, un espacio que es 100% neto de las mujeres. O sea, todas estas situaciones son las que siguen retrocediendo toda esta lucha feminista y por eso es que es necesario el seguir con esta ideología, que de verdad que no es posible
que pueda avanzar si seguimos, pues obviamente con este sistema patriarcal y con estas ideas que tienen estas mujeres de decir, pero pues si ya no nos necesitamos, ahorita las que son feminazis, histéricas, son unas exageradas, pues si ya ganan igual, ya pueden trabajar, o sea, dices, no, por favor, yo... hasta que no vea que no exista ningún feminicidio, ninguna niña vendida, casada con un hombre mayor y demás, o sea, bueno, una niña que sea casada en cualquier sentido, ¿no? A cualquier edad, que tenga el tipejo, ¿no? Va a seguir existiendo el feminismo, tiene que seguir existiendo y lamentablemente tiene que seguirse manteniendo porque, como lo decimos, el sistema patriarcal sigue buscando formas, diferentes maneras de seguir oprimiendo y violentando a las mujeres. Pues sí, eso es una cosa que como tú dices y como dice Ivonne, pues realmente el feminismo no puede quedarse ya logramos esto, ya logramos lo otro, porque siempre a un paso que damos las mujeres, a una conquista de las mujeres en los derechos de las mujeres, siempre surgirá una arremetida patriarcal, o siempre surgirá algo que quiera retroceder nuestros derechos, quieren que demos un paso atrás, pero como decimos las constituyentes, ni un paso atrás en nuestros derechos, ni un día más sin una de nosotras, porque realmente la violencia se ha exacerbado, precisamente porque los hombres ahora tienen por eso los feminicidios, ¿no? Porque es por razones de porque somos mujeres, simplemente por eso, por eso las matan y no hay una razón justificada, simplemente porque son mujeres que pueden hacer su vida aparte, que pueden valerse por sí mismas y entonces esto genera un gran descontento en los hombres, un gran coraje, un gran odio hacia algunas mujeres. Entonces creo que pues las feministas no podemos decir ya me quedo aquí sentada en mi casa, ya logramos esto y ahora ya me quedo aquí. Creo que la tarea de las feministas es ser feminista de tiempo completo, 24 horas al día, los 365 días del año y si podemos aún más, porque creo que nosotras tenemos, quienes tenemos esta conciencia feminista, pues no podemos quedarnos ni calladas ni sentadas. Creo que nos hemos comprometido en una lucha, nos hemos comprometido en hacer cosas por las demás mujeres y pues no podemos retroceder en esto. Sí, es como si te quitaran una venda de los ojos, ¿no? O sea, esto de las gafas violetas, donde te pones los lentes y ya ves claro, es eso. O sea, la similitud es real. Ya no puedes dejar de verlo. O sea, yo de repente veo series de televisión que antes disfrutaba mucho y ahora ya no tanto. A mí me gustaban muchísimo las series de feminicida, perdón, de asesinos seriales. Y ahora yo las veo y es así de, híjole, cuántos estereotipos traen, o sea, está terrible. Entonces, las veo de vez en cuando, pero ya no me puedo quitar esa cuestión de identificar todas las pues cosas que están mal y cómo se sigue reproduciendo, ¿no? Antes las veía y me gustaba y yo decía, es que estos cuates son bien inteligentes. ¿Cuál? O sea, son feminicidas y no son inteligentes. Son unos hijitos del patriarcado con todos sus eh, privilegios que les da el hecho de que puedan tener la idea de que pueden matar mujeres porque somos mujeres. Entonces, sí, ya no te puedes quitar las gafas violetas, ya no te puedes sacudir y decir, ya no soy feminista. Es algo que se te queda, que ya lo llevas en la sangre y en el corazón violeta. Así es, pues una invitación a todas las mujeres que nos escuchan y que se den un clavado de verdad a toda esta pues gama, porque es enorme toda la cultura del feminismo, todos los documentos que hay. Dense una clavadita por ahí, vayan leyendo. Bueno, hay muchísimas mujeres que de verdad son muy buenas. Simone de Beauvoir, tenemos a la doctora Marcela Lagarde, son muchísimas, ¿no? Muchísimas, por las que pueden empezar con alguna lectura muy pequeña y que de verdad, en cuanto empiecen a leer y se empiecen a identificar, puedan abrazar realmente
todo lo que conforma el feminismo. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Bueno, en esta ocasión en Gafas Violetas estamos muy contentas de volver a recibir a las compañeras de Ecatepec. Está aquí Elsa Arroyo, que ya en alguna ocasión estuvo con nosotras hablando del problema del agua en esta serie y cómo las mujeres activistas han logrado cambiar muchas situaciones y han puesto el dedo en la llaga para que las autoridades pues resuelvan todos estos problemas que tienen las mujeres. Y en esta ocasión volvemos a estar con ellas porque nos quieren comentar sobre un proyecto que tienen, unas actividades que tienen, que son sus brigadas Violeta. Queremos que ellas nos comenten sobre qué van, por qué surgieron y todo esto. Entonces, vamos a ir intercalando. Están aquí con nosotros Elsa, está Mélida y está Jenny Valverde y Mélida Guerrero, quienes van a comentarnos toda esta actividad que están realizando. Pues no sé, ahorita nos dirán en dónde, si nada más es en una zona o cómo se distribuyen. Hola, Elsa, comenzamos por ti. Cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto de Brigadas Violeta y más o menos qué es lo que están haciendo y después le pasamos la palabra a tus compañeras. Sí, gracias Verónica por la invitación, a todas tus compañeras también, a tu auditorio. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes y tener estos diálogos feministas. Bueno, mira, te platico un poquito del proyecto. El proyecto surgió durante la pandemia que vivimos años atrás, ¿no? Como bien saben, pues hubo un incremento alarmante de la violencia, aunque nosotras decimos que solamente se mostró tal cual es la violencia que viven las mujeres. Entonces empezamos a diseñar este proyecto, lo presentamos ante Voces Vitales, que es una fundación que dirige la señora Hillary Clinton, y bueno, el proyecto fue bien recibido. El proyecto se llama Brigadas Violeta, programa de capacitación, acompañamiento e intervención territorial para brindar los primeros auxilios legales y psicológicos a mujeres que se encuentran en condición de violencia. Este proyecto para nosotras era muy importante que tuviera esta característica territorial porque regularmente las mujeres que viven violencia no tienen teléfonos de alta gama y se encuentran aisladas en sus hogares y en sus colonias. Aunque cabe decir que la violencia a nivel de las colonias, las calles, las familias, pues es un secreto a voces. Todas sabemos qué mujer es violentada en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que las brigadas Violeta vayan al territorio, interactúen con la comunidad para poder brindar esta asesoría legal y psicológica o estos primeros auxilios legales y psicológicos a mujeres en condición de violencia. Esa es como uno de los objetivos principales del proyecto y lo estamos desarrollando en 4 colonias de Ecatepec que tienen altos niveles de marginación, como es la Laguna de Chiconautla, Potrero del Rey, Margarito F. Ayala y la colonia Luis Donaldo Colosio. A mí me gustaría que nos platicaran cómo es que ustedes se preparan para poder realizar estas brigadas, si toman cursos, si están constantemente pues capacitándose, cómo es que, de qué herramientas se hacen para poder realizar. Sí, mira, a reserva de que ahorita te comenten un poco más las compañeras,
Nosotras sacamos una convocatoria a la cual se inscribieron más de 100 mujeres y de esas 100 mujeres nosotras elegimos a 5 mujeres, a 15 mujeres. Estas 15 mujeres recibieron una capacitación para brindar los primeros auxilios legales y psicológicos a mujeres víctimas, a mujeres en condición de violencia. Las compañeras fueron capacitadas para reconocer espacios inseguros dentro de las comunidades con una metodología de Naciones Unidas muy reconocida que se llama Caminatas de Reconocimiento para la Seguridad de las Mujeres. Las compañeras están capacitadas para hacer esta intervención en caso de que en su andar por las colonias se llegaran a encontrar con un caso de violencia, ellas pueden brindar estos primeros auxilios legales y psicológicos. Nunca hemos pretendido que ellas lleven casos legales, porque no es así, ni que se conviertan en psicólogas. Ellas son auxiliares para brindar estos primeros auxilios legales y fueron capacitadas por abogadas, psicólogas y por MUDESI, que es nuestra organización, que tiene ya una amplia experiencia en intervención territorial. Esta labor que ustedes realizan, son una asociación civil. ¿Han tenido algún acercamiento con el gobierno para que se implemente en toda la República? ¿Es algo que solamente se va a llevar a cabo? Bueno, comentas que es en Ecatepec y que les están haciendo invitaciones para que vayan a diferentes pues lugares que sabemos que tienen algún nivel más elevado de violencia contra las mujeres, pero se han acercado, han visto pláticas para que se lleve a cabo en todo el territorio mexicano. Mira, el día 15 vamos a tener una reunión aquí en Ecatepec con organizaciones de la sociedad civil para analizar un poco la política pública en torno a la violencia que vivimos las mujeres. Es un pequeño desayuno para establecer este espacio de diálogo con organizaciones de Ecatepec, ¿no? Por la condición que tiene el municipio actualmente de que acaban de tomar protesta la nueva autoridad municipal, no hemos tenido oportunidad de hablar, ni ellos nos han convocado, pero bueno, a través de este espacio de diálogo creo que se van a empezar a abrir las puertas. El proyecto ha sido muy bien recibido en todos lados y por muchas organizaciones. El día de hoy tuvimos una reunión con la directora del Instituto de las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, quien está muy interesada en que las brigadas Violeta puedan ser parte de la política pública del municipio en torno a la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Como te decía, el proyecto ha sido muy bien recibido. A principios de febrero, vamos a recibir la visita de la directora del programa. Va a viajar directamente desde Washington a Ecatepec para conocer más de cerca el trabajo que estamos realizando las Brigadas Violeta y también vamos a abrir un espacio de diálogo con organizaciones de todo el estado, del municipio y del país. Quien esté interesada, vamos a hacer una convocatoria abierta, amplia, plural, para que se agreguen más personas a estos espacios de diálogo y vamos a entablar este diálogo con voces vitales para que conozca el trabajo que se realiza, no solamente en nuestra organización, sino que se realiza en México y que pues es un trabajo de muy buena calidad el que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, aquí nos acompañan otras compañeras. Mélida, nos gustaría que nos contaras un poco qué implica para ti participar en estas brigadas Violeta, cuánto tiempo le dedicas, qué haces tú en específico. Cuéntanos un poco tu experiencia, por favor. Hola, buenas noches, con el permiso de todas. Pues para empezar, creo que es una situación agradable, a la vez compleja.
Siempre hemos dicho que cuando la mujer sale a la calle a trabajar, a estudiar, le implica un doble esfuerzo por el solo hecho de ser mujer. Las mujeres tenemos que dejar, seamos solteras o casadas, un trabajo hecho en casa, tenemos que dejar un dinero para alimentos, tenemos que dejar cuidadores, cuidadoras para nuestros pequeños, tenemos que dejar un trabajo del hogar ya hecho. Entonces, para empezar, el salir de casa para cualquier mujer ya es un trabajo enorme. Y también para salir, pues usamos el trabajo de otras mujeres, llámese mamá, llámese hermana, llámese alguna persona que le trabajamos. Entonces, aún así seguimos haciendo sufrir a las mujeres por salir a hacer otro trabajo para las mujeres. Entonces, sí te da un conato de tristeza el saber que sigues transgrediendo los derechos de nosotras para salir a hacer otro trabajo para nosotras. Sin embargo, es una situación agradable el estar en territorio con las vecinas. Es increíble que a estas alturas todavía vivan la violencia, pero no sepan que están inmersas en ella. Y es más lamentable aún que los agresores están dentro del núcleo familiar. De cada 10 agresores, 9 son dentro del núcleo familiar, del entorno más cercano, y eso es lo que pues lastima nuestra situación. Nosotras, las compañeras y tu servidora, hacemos el primer contacto en las calles. Creo que eso es lo más importante, que la ayuda llegue a tu puerta. A veces es lo que necesitamos, ¿no? Como una situación de que no estamos solas, de que haya alguien que te pueda respaldar y que aunque parezca totalmente extraña, va a estar ahí, que sea aparte de tu espacio seguro, es lo que tratamos de hacer en Brigadas Violetas, que reconozcan estas brigadas como su espacio, su tejido, su red sorora. Y lo que hago yo es precisamente, bueno, independientemente de los conocimientos legales, porque nos preparan con conocimientos legales, situaciones psicológicas, pues también soy abogada, pero independientemente de eso, creo que la primera situación es hacer el, que sepan que no están solas, que tenemos la empatía, que tenemos la sensibilización y que estamos con ellas y que las estamos entendiendo, que no importa si regresan a la situación del agresor, pero que sepan que no están solas y que en cualquier momento pues ahí nos tienen. Entonces, en primer contacto de trabajo ya es hacer que se sientan identificadas y que no estén solas. Ya los conocimientos pues los aplicamos, depende de cada situación. Ahora, Jenny, ¿cuál es tu experiencia con las personas a las que te acercas? ¿Cómo lo han recibido? Porque muchas veces las mujeres que están en este tipo de situaciones de violencia no reconocen fielmente que lo están viviendo y puede ser algo difícil. ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, bueno, buenas noches. Sí es muy, lo hemos vivido de la forma de que hemos caminado en lugares donde en Ecatepec, aparte de ser un lugar violento para nosotras, es complicado caminar. Las colonias donde hemos caminado en estos momentos son lugares de difícil acceso, que no tienen pavimentación, que no tienen agua. Entonces, el primer acercamiento que hemos tenido con estas mujeres, pues como decía la compañera, a veces es decir que en qué momento sí estoy teniendo un problema de violencia, y lo principal es que tú como mujer lo aceptes y digas: "Sí, lo estoy viviendo y quiero ayudarme y quiero que alguien me ayude", ¿no? Porque si entonces nadie te va a poder ayudar si tú no das ese primer paso. Entonces sí ha sido un poco, yo creo que vivir esta realidad de estas mujeres, que todas por ser mujeres, yo creo que en algún momento lo hemos padecido, algún tipo de violencia, porque hay muchos tipos de violencia. Entonces, lo vivimos cuando vamos a estas calles, donde tenemos mujeres que no tienen agua, donde vemos que tienen muchos niños, por ejemplo, que las calles están, no se pueden ni caminar, están inundadas, llenas de lodo, de suciedad. Entonces es complicado como mujer, como cuidadoras a veces, el ejercer todo este tipo de cosas diarias, ¿no? O sea, cuidar a nuestros hijos, hacer la comida, es complicado,
Pero aparte de eso, todavía tenemos el problema de la violencia, ¿no? Porque muchas de ellas no saben cómo salir de estas situaciones o qué hacer, ¿no? Porque dicen, ¿cómo me voy? ¿A dónde me voy? Es mi familia, es el padre de mis hijos. Entonces, es un poco triste, pero es una labor que yo creo que cuando llegas ahí y le dices a una mujer, mira, es lo que puedes hacer, de lo que tú puedes lograr, puedes ir a que te den atención. Yo creo que es importante, ¿no? Porque creo que de alguna manera ellas se dan cuenta que sí pueden salir de ese lugar. Entonces, o hacer algo para que mejoren su situación, ¿no? Por ejemplo, vemos lugares donde decimos, ¿cómo le hacemos si regresas de trabajar y no hay alumbrado? ¿Cómo vamos a caminar en estas situaciones, no? Que para nosotras a veces el venir en un transporte público, pues te acosan, te están viendo, te tocan. Imagínate en un lugar donde está oscuro, donde dices, pues no puedo ni caminar porque está imposible, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ecatepec, se ha dado mucho las lluvias, de repente torrenciales, y las calles están inundadas porque carecen de servicios para poder, pues que se vaya el agua, no hay drenaje. Entonces, son cosas que a veces de repente dices, híjole, yo estoy pensando que estoy en una situación difícil, pero hay gente o hay mujeres que viven situaciones más difíciles que nosotras. Mélida, adelante. Claro, solamente quería hacer una pequeña connotación respecto de las situaciones que nos enfrentamos. Las compañeras cuando salimos a llevar este apoyo a las vecinas, que es una violencia que casi no está caracterizada ni enunciada, que es una violencia que ha sido perpetrada a través de los años, de los siglos, que es la del Estado, ¿no? Esta violencia perpetrada por el Estado significa que aún estamos en la negación de los derechos humanos. Los derechos humanos son situaciones básicas que todo humano necesita para, no para vivir, para sobrevivir, como el agua, la electricidad, la educación, la vivienda. No nos enfrentamos al tipo de violencia física porque vamos juntas, nos dividimos en equipos para intervenir todo el territorio. Entonces, por ese lado, las personas en agredirnos igual y la piensan un poco, pero si nos enfrentamos a ese tipo de violencia que es eso, ¿no? La perpetrada por el Estado, hacen falta una infraestructura adecuada para nosotras. Si tenemos las calles mal, el alumbrado público ineficiente, si tenemos incluso las mascotas en situación de calle, todo eso es una situación de violencia hacia nosotras. Son situaciones que generan que seamos víctimas más fácil de algún delito. Debemos de tener todas una infraestructura adecuada, un desarrollo urbano adecuado. La falta de agua es un tipo de violencia. Nosotras nos quedamos en casa y necesitamos el agua para todo. Necesitamos la educación para nosotras, para nuestras hijas. Y entonces la falta de todas estas situaciones en el territorio donde vamos es un tipo de violencia que nos enfrentamos nosotras al intervenir en el territorio y pues obviamente quien vive ahí. Entonces esta violencia, repito, no está estandarizada, sin embargo, pues se sigue perpetrando. También lo que hacemos es la intervención con las autoridades auxiliares para que a su vez se puedan hacer gestiones correspondientes ante los ayuntamientos o las instancias que se deba para ir subsanando esta situación. Chicas, la verdad es que qué labor tan buena están realizando. Me gustaría entender un poco más cómo es, o sea, ahorita están en 4 colonias específicas de Catepec. ¿Cómo es que realizan su trabajo? ¿Mapean, identifican algunas áreas de mayor violencia o de mayor nivel de violencia? ¿Llegan? ¿Cómo sería pues sí, estos pasos a seguir en su labor que realizan? O sea, me gustaría que nos dijeran, no sé, van tocando puerta a puerta. ¿Cómo es que funciona su labor, chicas? Antes de llegar al territorio, sacamos nuestro mapa y aquí en la oficina y determinamos qué calles vamos a caminar, ¿no? Identificamos un punto de reunión
llegamos las 15 mujeres al punto de reunión y hacemos 3 o 4 brigadas, ¿no? Y nos dividimos el territorio de la colonia y entonces vamos casa por casa, comercio por comercio, a las personas que nos encontramos en la calle les brindamos la información porque estamos distribuyendo una cartilla de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Les entregamos esta cartilla a las mujeres y ellas en su tiempo libre lo leen o en el mismo momento lo empiezan a leer y entablamos un diálogo y empezamos a hablar sobre la violencia que vivimos, ¿no? Y que a veces no se identifica. En esta cartilla que estamos distribuyendo se especifican cuáles son los tipos de violencia que pueden vivir las mujeres, ¿no? Y entonces ellas dicen, yo no pensé que esto fuera violencia, ¿no? Así es como hacemos la intervención, casa por casa, calle por calle, y bueno, y en estas colonias, ¿no? Y les decimos a las mujeres cuáles son las líneas de ayuda. La cartilla que distribuimos trae un código de barra que las mujeres pueden escanear y las lleva a una hoja de primer contacto donde ellas pueden proporcionar sus datos y es así como ellas pueden recibir ayuda legal o psicológica y también hacemos acompañamientos al Ministerio Público. El proyecto tiene su abogada y tiene su psicóloga, pero las compañeras están capacitadas para saber qué hacer en caso de violencia. Sí, es el primer contacto porque en estas colonias sabemos que hay violencia y incluso vamos tocando puerta por puerta y nos dicen, oye, llévale a 2 casas para allá después del mecánico. O en las tiendas nos dicen, oye, déjame varios porque sí conozco a varias personas que lo están sufriendo y yo les voy a dar el folleto, ¿no? O a mí me tocó, por ejemplo, ver a una señora que estaba golpeada con el ojo morado, se trataba de tapar con la gorra de la sudadera que llevaba, pero sí, pero apúntame un teléfono, ¿a dónde te puedo llamar? ¿No? Y entonces el decirles, mira, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. Muchas veces incluso ellas se sienten como protegidas o no saben qué hacer. O hay familiares que nos dicen, es que mi hija está sufriendo violencia, pero no sé a dónde ir, no sé con quién acudir, no sé cómo la podemos ayudar. Entonces les dejamos teléfono y se ponen en contacto con la abogada, ya les dice qué hacer, o con la psicóloga, o vamos a verla, ¿no? Y empezamos. Muchas veces es de empezar a empoderarla, a decirle, sabes que sí puedes salir de esa situación. A pesar de lo difícil que la veas, puedes salir de esa situación. Tienes apoyo, te vamos a acompañar, no sé, es todo eso lo que se hace, pero sí, de tocar una persona te dicen a dónde ir. Pues muy buena esta actividad y este apoyo que ustedes brindan a la sociedad y sobre todo a las mujeres, como dicen ustedes, las más empobrecidas de Catepec, ¿no? Porque parece mentira, pero la violencia se ensaña, todavía se junta con la pobreza, ¿no? Porque hay muchas situaciones de violencia en general. Pero yo he escuchado en otras compañeras que también han realizado trabajo así territorial y todo esto, que también las compañeras que van y hacen este trabajo territorial, en ocasiones también son violentadas o agredidas por la comunidad, por los hombres que están ahí, muchos machos, que no quieren que se acerquen a las mujeres, que evitan que hagan su labor ahí, ¿no? Y a veces hasta son violentadas y casi expulsadas de las calles, de los territorios. ¿Ustedes cómo se protegen de esto? No sé si lo quiera comentar Jenny o Mélida sobre sobre sus experiencias. Pues la verdad es que como hemos caminado todas juntas, la verdad es que no hemos querido caminar solas por el riesgo que corremos como mujeres, pero sí el comentario de los hombres es y a los que nos golpean, ¿quién nos ayuda, no? Entonces, de repente hay algunos que sí hemos notado que sí han sido golpeados, bueno, sí son agredidos, pero muchos de ellos lo hacen como burla
pensando que, pues que nosotras nos intimidan diciéndonos eso, ¿no? Pero nosotros le contestamos, ah, pues si el señor necesita también apoyo, pues también, pues que se comunique con nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera se le apoya también psicológicamente, por lo menos, o pues alguna asesoría legal. Pero sí, de repente hemos pasado y tenemos otras compañeras más jóvenes y sí les hacen como chiflidos o cosas así, pero no hemos experimentado otro tipo de problemas por el momento. Y la verdad es que, pues, como vamos juntas, creo que cuando ven muchas mujeres juntas es como que se frena un poquito más la violencia de hombres, ¿no? Entonces hemos procurado ir en grupos y juntas. Entonces, creo que eso es importante para nosotras, caminar en grupo. No nos ha tocado que los hombres no nos permitan hacer nuestro trabajo, al menos en todo este tiempo que hemos caminado. Y bueno, yo dentro de toda la experiencia que tengo de trabajo territorial, nunca me ha pasado esta experiencia. Lo que sí te puedo decir con respecto a lo que Jenny comenta, sí hemos encontrado que muchos hombres nos han dicho que están sufriendo violencia. No dudo que las cifras puedan aumentar en cuanto a la violencia en contra de los hombres, pero aún siguen siendo cifras, pues que no se comparan con la violencia que vivimos las mujeres. Yo hacía el análisis porque cuando yo les preguntaba a los hombres que decían, es que a mí me violentan, yo le decía, ¿y cómo lo violentan? ¿O por qué dice que lo violentan? Y los hombres nos dicen, es que me mandan a la tienda, me ponen a lavar los trastes, ya me exigen el gasto. Y entonces yo creo que quizás lo que está sucediendo en los hogares de las personas más jóvenes es que se están cambiando esta forma en cómo se relacionan los hombres y las mujeres, ¿no? Y que entonces los hombres están sintiendo que el que les pidan que hagan tal o cual cosa les pudiera parecer que es agresión o que es violencia. Y yo creo que este cambio de relación entre hombres y mujeres, quizás las encuestas que hoy se realizan en México no lo están midiendo. Y yo creo que esto es como un hallazgo del trabajo territorial que estamos haciendo las brigadas Violeta, y que claro, va para que se estudie y se analice más, porque quizás, como te digo, sí está habiendo un cambio de relación, en cómo se relacionan hombres y mujeres dentro de la pareja, ¿no? Oye, a mí me gustaría que nos platicaran un poco más sobre este documento, esta información que ustedes distribuyen. Es la cartilla que el gobierno federal dijo que iba a lanzar. Es un documento que ustedes están creando. ¿Qué fuentes o cómo decidieron qué información meter? No sé, en general, un bosquejo de cómo está formada. No, esta cartilla la elaboró la organización, porque déjame decirte que este proyecto fue diseñado durante la época de la pandemia. Sin embargo, por cuestiones geopolíticas, el recurso nos llegó apenas el año pasado, ya que Voces Vitales, el fondo que nos está dando es fondo del gobierno de los Estados Unidos, y entonces por la guerra en Ucrania, después en Palestina, los conflictos con China, etcétera, no se había podido aterrizar el financiamiento, ¿no? Entonces, nosotras elaboramos esta cartilla para las mujeres como organización, y es una cartilla que en la primera parte describe cuáles son los derechos de las mujeres en corto, ¿no? Y también nos dice este folleto, conoce así de rapidín los tipos de violencia, ¿no? Y describe los tipos de violencia. Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, económica, digital, institucional, familiar, etcétera, ¿no? Y también nos dice, y si me encuentro en una situación de violencia extrema, ¿qué hago? ¿No? Y entonces aquí vienen unos tips de qué es lo que puedes hacer, y fundamentalmente lo que nosotras hacemos mucho hincapié en que tienen que buscar un lugar seguro después de un hecho de violencia.
y una vez que se encuentran en un lugar seguro y resguardadas, entonces pueden pedir apoyo, y el folletito trae las líneas sin violencia del municipio, el teléfono de la Policía Municipal de Ecatepec, del Centro de Justicia para Mujeres, de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Policía Cibernética del Estado de México, y por último, el teléfono de cómo hacer contacto con las brigadas Violeta. La cartilla está en un lenguaje muy sencillo, que cualquier mujer puede comprender. Nunca utilizamos términos como igualdad sustantiva, y tantos otros términos ribombantes que muchas veces es difícil de que lo comprendan, ¿no? Entonces, está en un lenguaje claro, sencillo, porque en el territorio, pues las mujeres no necesariamente tienen el mismo nivel de desarrollo. Nos estamos dirigiendo quizás a mujeres que sí concluyeron una licenciatura, pero también en el territorio nos encontramos a mujeres que no saben leer ni escribir. Pues les agradecemos muchísimo que compartan con nosotros este gran proyecto que tienen. Ojalá que se pueda implementar en todos los lugares para que todas las mujeres estén atentas y sepan sobre todo los derechos a los que son, simplemente por ser mexicanas, pues los tienen. Es lamentable que pues las autoridades que deben de realizar esta labor no la hagan, ¿no? Y que tengan que ser estas asociaciones civiles, las propias mujeres que nos damos cuenta de todas estas violencias y que tengamos que actuar en nombre de estas autoridades, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Y ¿cómo las encontramos en redes sociales? ¿Algún teléfono? ¿Cómo las podemos localizar, chicas? Pueden encontrar en las redes sociales de la organización, que es Mujeres, Democracia y Ciudadanía AC. Tenemos página de Facebook, página web, Instagram, Twitter. Ahí nos pueden localizar. Te dejo un número telefónico que es el 55 85 60 00 05, y el correo electrónico coordinación con @, mudesi con c de casa, @gmail.com. Ahí nos pueden localizar, y bueno, en lo que podamos apoyar, pues ahí están las brigadas Violeta trabajando en apoyo a las mujeres y de manera conjunta y sororal. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71, y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que analicen junto con nosotras los temas que hemos tratado en este programa. Las y los esperamos en el próximo programa de Gafas Violetas Miradas Feministas a través de cimacradio.org. Nos despedimos, Ivonne. Gracias, Joana, gracias, Vero, muchísimas gracias a ustedes por haber estado en esta transmisión. Y bueno, pues en esta semana más bien en días pasados fueron la entrega de los premios de los Globos de Oro para cine, y estoy muy contenta por el premio que le dieron a Demi Moore. Y bueno, espero que podamos retomar el tema en otro programa. Ya habíamos hablado sobre esta película de La Sustancia, pero retomarlo en otra ocasión para analizar lo que significa en particular el premio que ganó, porque de verdad trae un montón de simbolismo. Y bueno, ya que llegue la película de Emilia Pérez a México, también hay que analizarla, ¿eh? Así que les prometemos un programa para hablar de cine. Gracias, chicas. Y ya nos dejaste una buena tarea.
Bueno, y yo también estoy muy contenta de haber estado con ustedes, de analizar al inicio del programa la tarea de las feministas, que puede ser muy largo eso, ¿verdad? Es algo que pues tiene mucha tela de donde cortar y muchas cosas que decir sobre el feminismo, pero bueno. Y a propósito de eso, nuestra frase de hoy es una frase de Gloria Steinem, de que es periodista y escritora norteamericana y que defendió los derechos humanos de las mujeres. Y su frase dice: una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en las mujeres y en los hombres. Esa es la frase de Gloria Steinem. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.